Muy buenas, jóvenes. Vamos a continuar con la exposición. Aquí, como pueden observar, hay un ejemplo donde básicamente te pide determinar lo que es la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, el voltaje en el colector y el voltaje en la base. Eh, bueno, no es muy complicado de resolver este ejercicio, lo vamos a realizar en clases, pero quiero que noten algo especial. En los circuitos de polarización, más o menos se tiene una secuencia de pasos para poder determinar el comportamiento del transistor. Recuerden que si no se lo polariza al transistor no funciona. Y polarizar es colocar una configuración de circuitos para que funcione. Siempre se determina primero la corriente de base, luego con la ecuación fundamental la corriente de colector y el voltaje colector emisor a partir de las ecuaciones que se obtienen de las diferentes mallas, ¿no? Lo vamos a hacer en clase práctica. Continuaremos. Cuando ya hablamos de polarización fija y saturación, estamos diciendo que el transistor va a conducir la máxima cantidad de corriente cuando está operando como un elemento interruptor. Repito, cuando está operando como elemento interruptor. Entonces, si nosotros vamos a la gráfica que ya conocemos, para que pueda llegar a la zona de interrupción y hablemos del punto de saturación, estamos diciendo directamente que es lo máximo que puede conducir. En ese sentido, se observa que para la máxima corriente que puede conducir el transistor, el valor del voltaje colector emisor es prácticamente casi nulo. En ese sentido, si volvemos a la ecuación de red que hemos realizado para determinar el valor del voltaje colector emisor, llegamos a esta ecuación que para ustedes probablemente ya es conocida. El voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación menos la corriente de saturación o del colector por la resistencia del colector. Como estamos llegando a punto de saturación, este valor es prácticamente cero, ¿no? La corriente de saturación se consigue cuando el voltaje colector emisor es cero. Si lo vemos en castellano o gráficamente, en esta ecuación podemos observar que donde se encuentra el emisor está con un polo que es igual al punto común. Por lo tanto, si la diferencia de potencial entre este punto y este punto es cero, significa que este punto común se ha trasladado ahí y eso ha generado la máxima circulación de corriente. Y si lo reemplazamos en la ecuación que tenemos aquí, vamos a poder determinar directamente la corriente máxima de saturación. Y esa corriente máxima de saturación no es más que el voltaje de alimentación respecto de la resistencia, ¿no? Si bien esto es un cálculo que ustedes lo van a realizar a partir de las ecuaciones, esta corriente máxima de saturación también eh, te la puede proporcionar el datasheet, el dato del fabricante. Tú conoces la tensión de alimentación y con eso también tú podrías determinar cuál es la resistencia máxima que puedes colocar aquí, ¿no? O la más pequeña. Recuerden que mientras más grande es la resistencia, menos corriente circula, ¿no? Ahora, vamos a hacer un análisis por recta de carga de la polarización de circuitos, ¿ya? Análisis por recta de carga de polarización fija. ¿Por qué hacemos esto? Ustedes ya saben determinar las ecuaciones de, de este transistor para que pueda funcionar como elemento de interrupción o como amplificador. ¿No ve? Han hecho el análisis en la malla uno y han determinado la corriente de base. Han hecho el análisis en la malla 2 y han determinado el voltaje colector emisor para saber cómo va a funcionar el sistema. Y RC normalmente es la carga, ¿no? Eh, Esa es la forma matemática de resolver. Pero cuando hablamos de análisis por recta de carga, estamos diciendo que resolvamos el mismo problema, pero mediante una forma gráfica. ¿Ya? No es muy aplicable en este momento para este tipo de transistores porque la matemática es sencilla. Pero cuando vayamos a transistores JFET, MOSFET, en ahí
Estas gráficas van a simplificar bastante el cálculo matemático. Entonces tienen que estar familiarizándose cómo realizar estas famosas soluciones gráficas. Repito, soluciones gráficas. ¿Ya? Ustedes cuando van a entrar en el datasheet van a encontrar esta información del fabricante. Más o menos la corriente de colector en miliamperios, el voltaje colector emisor en voltios y las corrientes de base normalmente en micro y nanoamperios, ¿no? Y a partir de esto ustedes tienen que determinar cómo se va a comportar en este caso el transistor. Entonces, para poder hacer la solución gráfica, lo que ustedes tienen que hacer en esta ecuación es primero determinar una ecuación que relacione tanto lo que es la corriente de colector como el voltaje colector emisor. Si vemos la malla uno, no tenemos nada de relación entre corriente de colector y voltaje colector emisor. Vamos a la malla 2. En la malla 2, efectivamente, sí tenemos una relación entre el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Esto que observan aquí se conoce como ecuación de red, ¿ya? Familiarícense con ese nombre. Esto es la ecuación de red, ¿ya? Y esta ecuación, ustedes que conocen actualmente lo que es el tema de gráficas, es básicamente la ecuación de una recta. Y como es básicamente la ecuación de una recta, se la puede dibujar. Y para dibujar una recta lo que tú necesitas conocer son dos puntos. Conoces dos puntos de la recta, puedes realizar una traza, ¿no? Una línea. Entonces, para poder determinar esos puntos, nosotros normalmente en electrónica trabajamos con lo que se conoce condiciones de extremo, ¿no ve? Y la primera condición de extremo se da cuando la corriente de base es cero. Si la corriente de base es cero, ¿cuánto va a ser la corriente de colector? La corriente de colector es cero. Por lo tanto, vamos a tener lo que es el voltaje máximo. ¿No ve? En este caso, si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero, se anula. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación. Como pueden observar, ese voltaje de alimentación es este punto, ¿no? Asignamos la segunda condición de extremo. Cuando esta diferencia de potencial entre colector y emisor se vuelve cero, ¿no? Y se vuelve cero cuando estamos en zona de saturación. Cuando estamos en zona de saturación, directamente circula la máxima cantidad de corriente. Esto se vuelve cero y por lo tanto podemos determinar la corriente de colector, que es igual a la relación entre el voltaje de alimentación y la resistencia del colector, que en aquí se puede observar como básicamente un segundo punto. Realizas la traza entre los dos puntos y obtienes una recta. Dependiendo de la corriente base con la que tú trabajes, vas a determinar el punto de trabajo, ¿no? En este caso, si yo trabajo con una corriente base I de Q, que yo me asigno, yo puedo decir que el voltaje colector emisor va a ser este valor y la corriente de colector en el punto de trabajo va a ser este valor. Si yo trabajo con menos corriente, también de la misma forma. Vas a tener un mayor voltaje colector emisor y una menor corriente de circulación. Y así sucesivamente. Ahora, las ecuaciones de red siguen siendo las mismas. Nosotros ya hemos aprendido a determinar esto. Es constante, ¿no ve? Es fácil de determinar. Pero ¿qué tal si decidimos realizar algún tipo de modificación a la ecuación de red para ver cómo se comporta esta recta de carga? ¿Ya? Esta recta de carga, ¿cómo se comporta? Y para eso nosotros tenemos la siguiente gráfica. Como pueden observar,
Aquí tenemos directamente lo que es un punto de trabajo cuando realizamos la variación de la corriente de base, ¿no? Si en este caso teníamos un punto de trabajo para una corriente de base uno, entonces íbamos a tener un voltaje colector uno y una corriente de colector uno. Para el segundo punto íbamos a tener un voltaje colector emisor 2 y una corriente de colector 2. Y por último, un voltaje colector emisor 3 y una corriente colector 3. Si realizamos la variación de la corriente de base, como pueden observar, también varían los puntos de trabajo. Los puntos de trabajo son puntos reales de operación del transistor. Ahora, si nosotros variásemos lo que es la resistencia, en este caso, de el colector, que puede ocurrir alguna vez, ¿no ve? Si es que hiciésemos eso, ¿cómo va a variar la curva de comportamiento? En este caso, la recta de carga. Como puedes observar, en este caso, si tenemos una resistencia mucho más alta, ¿qué es lo que ocurre? La corriente que va a circular por el transistor va a ser menor. Por lo tanto, para una resistencia, en este caso, vamos a tener un punto de trabajo específico. Mientras mayor es la resistencia, menor es la pendiente que tiene la recta de carga. Y mientras más baja es la resistencia, como pueden observar, mayor es la pendiente de la recta de carga, ¿no? La intersección con los diferentes puntos nos va a dar directamente los respectivos puntos de trabajo. Si yo tengo una corriente de base ya definida y varío la resistencia de carga, si la resistencia es grande, este es el primer punto. Si la resistencia es media, este es el segundo punto. Y si la resistencia es baja, este es el tercer punto. Esto también se aplica para, en este caso, una variación de tensión de alimentación. Si yo mantengo la tensión, en este caso modifico la tensión de alimentación, lo que estoy haciendo es modificar la trayectoria de la recta de carga. Originalmente en este caso era la central. He disminuido la tensión de alimentación, entonces toda la recta de carga se modifica. He aumentado la tensión de alimentación, entonces toda la recta de carga se modifica. De esa forma funcionan. Es el otro método para determinar, en este caso, los puntos de trabajo para transistores con polarización fija.